Estaba publicando los conceptos, creo que nada más dictamos las ramas del derecho público, ¿es correcto? Derecho público, derecho constitucional, administrativo y fiscal. Y derecho procesal, no creo que también fue el último de las ramas del derecho. Derecho penal, derecho internacional público y derecho internacional. Realmente definimos las ramas del derecho público y quedamos que el día de hoy vamos a terminar de definir las ramas del derecho privado, las ramas del derecho social, y vamos a hablar sobre las escuelas de interpretación jurídica, que es el último tema que corresponde a la asignatura, y vamos a acordar sobre un temario guía que les voy a proporcionar para el examen de evaluación del próximo miércoles, que va a ser a las 5 de la tarde, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a continuar, por favor, con la definición de las ramas del derecho que nos está faltando para terminar ese punto antes de entrar a las escuelas de interpretación jurídica. Anotamos si gustan ramas del derecho privado. Vamos a iniciar con la definición de derecho familiar. Recordemos que comentamos que podemos regular CNJ para hacer acepción al conjunto de normas jurídicas, todas las ramas inician, a excepción de las de derecho internacional, con el conjunto de normas jurídicas. Entonces, el derecho familiar es un conjunto de normas jurídicas que regulan a las personas físicas. Buenas tardes. Que regulan a las personas físicas en cuanto a su estado civil, controversias y situaciones derivadas del parentesco. Esta es la definición de derecho familiar. La siguiente rama que vamos a definir es derecho civil. Derecho civil. Conjunto de normas jurídicas. Que regulan a las personas físicas y morales en cuanto a controversias relacionadas con el patrimonio, obligaciones
obligaciones y todo acto jurídico emanado del derecho común. Siguiente rama del derecho privado, derecho mercantil. Conjunto de normas jurídicas que regulan los actos de comercio, a los comerciantes, actos de comercio, a los comerciantes y a toda persona que eventual o accidentalmente realice un acto de comercio. Siguiente rama, derecho internacional privado. Derecho internacional privado. Cambiamos, es conjunto de tratados internacionales que regulan las controversias relacionadas a la pluralidad de legislaciones y la condición jurídica de los extranjeros. Bueno, hasta ahí llegan las ramas del derecho privado. Vamos finalmente a las ramas que corresponden al derecho social. ¿De acuerdo? A los ramos se buscan definición, concepto de ramas del derecho social. Iniciamos con derecho laboral o del trabajo. Derecho laboral o del trabajo. Conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones obrero-patronales. Conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones obrero-patronales. Siguiente ramo, derecho agrario.
la equitativa distribución de las tierras, coma, recursos naturales, coma, los ejidos y a los ejidatarios. Ejidos y a los ejidatarios. Seguimos con derecho de seguridad social. Derecho de seguridad social. Conjunto de normas jurídicas que en conjunto con el derecho laboral conjunto de normas jurídicas que en conjunto al derecho laboral regulan la garantía que tienen todos los trabajadores por mandato constitucional, lo que sigue, si lo pueden subrayar o resaltar por favor, por mandato constitucional, a un modo honesto de vivir, hasta ahí subrayado como lo hayan resaltado, en el aspecto de salud, económico, social y cultural. El aspecto de salud, económico. Buenas tardes. ¿Lo puede repetirlo? Sí. Va de nuevo. Hasta donde nos quedamos de modo honesto de vivir. En el aspecto de salud, económico, social y cultural. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos con derecho. ¿Qué dijimos? Educativo, ¿verdad? Tienen ahí el informe que dice la clase anterior. Nos falta educativo y ambiental. ¿Es correcto? En el derecho educativo. Conjunto de normas jurídicas que regulan las disposiciones normativas de la educación pública y privada, en México, hasta el nivel obligatorio. A partir del año 2010, compañeros, el nivel educativo obligatorio es nivel medio superior. ¿De acuerdo? A preparatoria, el bachillerato. ¿Ok?
Entonces, por eso, nada más haciendo aquí un paréntesis, ya las universidades son autónomas, en el sentido de que tienen su política interna, su patrimonio propio, por eso no siempre están reguladas directamente por lo que es la Secretaría de Educación Pública. Las autoriza, obviamente les otorga fe institucional para que lleven a cabo los programas y planes de estudios, pero en este sentido estricto, el derecho educativo se va a limitar nada más al ámbito público y privado del nivel superior. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos derecho ambiental. Conjunto de normas jurídicas que regulan las políticas proteccionistas, del medio ambiente, flora y fauna, y todo recurso sustentable y de desarrollo sostenible. Todo recurso sustentable y de desarrollo sostenible. Hasta aquí, compañeros, tenemos ya sí la clasificación y la definición de todas y cada una de las ramas que comprenden el derecho público, al derecho privado y al derecho social. Les hago hincapié de que algunos juristas, jurisconsultos, tienen una discrepancia en cuanto a la clasificación del derecho educativo, del derecho ambiental, citan otras ramas que ellos consideran deberían desglosarse del derecho laboral, de la seguridad social. Sin embargo, nosotros estamos respetando la clasificación que viene en la obra del autor Eduardo García Maínez en el libro Introducción al Estudio del Derecho. ¿De acuerdo? Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que hay diversas opiniones que se respetan, pero tenemos que optar por una, y en este caso es el maestro Eduardo García Maínez. ¿De acuerdo? No vamos a explicar la definición de cada una de las ramas del derecho. Esas se irán explicando conforme vayamos tomando en cada cuatrimestre la asignatura como tal. El próximo cuatrimestre vamos a entrar con el estudio de derecho familiar, derecho civil y derecho penal. Entonces vamos a iniciar la asignatura con su definición nuevamente y ahora sí la explicación. ¿Ok? Lo que nos resta de analizar, compañeros del temario de introducción al estudio del derecho, es sobre las escuelas de interpretación jurídica. ¿Ok? Vamos a explicar este último tema, aclarar las dudas y entonces ya terminaremos con lo que es la guía de evaluación de este primer cuatrimestre. Quedamos de que les voy a otorgar una guía, voy a cumplir con ese aspecto para que ustedes cumplan su parte de estudiar y venir bien preparados. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de eso, anotamos como título el último tema que vamos a tocar en la introducción al estudio de derechos, que son escuelas de interpretación jurídica. La clase anterior, antes de retirarme, me hicieron una pregunta que respondí en lo particular, pero la voy a hacer extensiva para todos. Las tareas, las investigaciones que les encargo, no es que se me olviden o no las tomen en cuenta, sino que es interés personal. Se acercan ustedes conmigo, yo se las reviso y por supuesto que las toman en cuenta. ¿Ok? Pero tampoco voy a dar, oiga, hicieron la tarea, vengan a revisarlas.
explico, o sea, tiene que hacer de ustedes. Yo creo que con esta es que se los diga, de aquí lo que resta de la carrera ya no va a ser necesario repetirlo. Donde sí se hincapié así de una manera muy resaltada fue en la posibilidad de entregar una línea de tiempo para lo que es la evaluación de historia del derecho mexicano, ¿ok? Ya que las preguntas en esa asignatura van a ser los periodos gubernamentales que debemos de memorizar. Probablemente usted se siente más cómodo, más cómoda presentando una línea de tiempo como una participación o un producto extra que por supuesto de manera individual se les va a tomar a consideración al momento de evaluar. ¿De acuerdo? Esa se entrega más tardar el próximo miércoles, que es el día de la evaluación. ¿De acuerdo? Bueno, dicho eso, vamos a continuar. ¿Miércoles o jueves? 12. Primeramente, compañeros, lo que debemos de entender es el término escuela. Cuando hablamos de corrientes sociológicas, como lo fue el materialismo histórico, el positivismo, yo les comentaba el estructural funcionalismo, que la palabra escuela proviene de escola, escola, así se escribe, ¿ok? El término escola se utilizó por primera vez a partir del siglo IX para asignar la creación de las primeras universidades en Europa. Hay una rama de la filosofía, así como es la filosofía presocrática, filosofía antigua, filosofía moderna, hay una rama que se denomina filosofía escolástica, que precisamente es donde hace referencia al surgimiento de las primeras universidades, incluyendo al estudio de la teología y la filosofía. Y de ahí ya vienen los estudios de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín de Hipona, ¿ok? Sin embargo, aquí lo que me interesa es que ustedes conozcan precisamente de dónde proviene el término escuela. Yo sé que escuchamos escuela y lo primero que se nos viene a la mente es un plantel educativo, ¿cierto o no? En este sentido vamos a entender escuela como un conjunto de pensadores, un conjunto de especialistas que comparten un ideal en común. Es decir, que todos los que pertenecen a la escuela X tienen una ideología, una forma de interpretar, una forma de pensar sobre un acto, un hecho, un acontecimiento que los define entre sí. ¿Ok? Es algo que los une para llevar a cabo algún ideal, llevar actividades, todo lo que tenga referencia a un patrón de conjuntos o principios que comparten en común. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Al momento de hablar de escuelas de interpretación jurídica, hablamos de diversas formas de pensamiento en tanto a cómo se debe llevar a cabo la decodificación o interpretación del derecho. Nosotros ya sabemos que tenemos normas jurídicas, normas morales, ¿ok? Principalmente. Y que en las normas jurídicas, dentro de sus características, está la opción, bueno, el elemento de ser coactivas o coercibles, que se aplican incluso con uso de la fuerza pública y no se necesita la voluntad del gobernado para llevar a cabo su cumplimiento. Entonces, al contar con ese elemento, estamos hablando de una imposición. Y toda imposición que emana de un acto de autoridad, lógicamente, el ciudadano la cuestiona. O sea, ¿por qué? Aunque sea autoridad, aunque sea institución, aunque tengamos el conocimiento de que a la autoridad, a la ley se le debe obedecer, se le debe respetar,
al momento de su ejecución, si no nos explican con peras o manzanas, la consideramos, así aunque desconozcamos toda su naturaleza, injusta o mal aplicada. Entonces, ante esa reacción del ser humano, una reacción natural, ¿verdad? Una forma de un mecanismo de defensa, la misma autoridad, el mismo poder judicial, los mismos legisladores consideraron oportuno buscar una acepción doctrinal para poder explicar al estudiante de Derecho, al futuro profesional de la abogacía, el cómo y el por qué una ley tiene que ser de manera obligatoria y ejecutarse incluso por uso de la fuerza pública. Y la sencilla razón de obedecer y cumplir la ley es porque para la creación de la misma se lleva a cabo una obediencia social. Yo les comentaba en el proceso legislativo que la ley va a la par de las necesidades sociales, es decir, evoluciona la sociedad, las leyes tienen que ir a la vanguardia también, porque de lo contrario, si la ley se queda atrás, se va quedando obsoleta, no va a regular aquellas conductas que van surgiendo en la evolución social. ¿Me explico? Entonces es una necesidad obligatoria que la ley se vaya reformando y se vayan creando nuevas disposiciones que sancionen todas las conductas humanas. Por esa simple razón, la ley no se puede negociar, tiene que estar a la vanguardia y su ejecución mucho menos se puede negociar, no se le puede preguntar al gobernado si está de acuerdo o no, porque una vez que se acredita por un proceso legislativo que un proyecto de ley o iniciativa de ley es fundamentalmente necesario, se convierte en ley y punto, no se cuestiona. Si por alguna razón en la praxis resultan violatorias algunas leyes a las garantías individuales, a los derechos humanos, bueno, ya se tendrá que llevar a cabo un juicio de amparo para que una autoridad acredite y resuelva de fondo si efectivamente existe esa violación y de existir para poder corregir o subsanar dicha situación. Pero entre mientras, en términos generales, la ley se tiene que aplicar. La persona que se siente agraviada, que se siente afectada en sus derechos al aplicar una ley, cuenta con una infinidad de recursos procesales para que una autoridad superior a quien está dictando esa norma que considera agrave sus derechos, resuelva en una segunda instancia, a través también de un juicio de amparo, que es muy aparte. Eso lo vamos a ver cuando ya entremos a derecho procesal. ¿De acuerdo? Sin embargo, las escuelas de interpretación jurídica nos dan los puntos de vista que en Alemania, en Inglaterra y en Francia, sobre todo, se dieron a conocer a nivel internacional, y cabe resaltar que fueron las escuelas de Alemania quienes tuvieron la mayor aceptación. Yo voy a explicarles de manera muy concreta una sola escuela, ¿ok? De las 5 escuelas principales de interpretación jurídica, creo que les encargué una tarea de investigación sobre las mismas, ¿ok? Yo voy a hablarles de la escuela de la exégesis o escuela exegética, ¿de acuerdo? Que es la principal y sobre todo es la escuela de interpretación jurídica adoptada en el derecho mexicano, en la legislación mexicana. Hasta aquí no sé si tienen algún comentario o pregunta, compañeros. Entonces, ya tenemos como título de tema escuelas de interpretación jurídica. Y vamos a hablar de la escuela exegética, que también es conocida como la escuela de la exégesis. Esta escuela, compañeros, tiene su origen en la legislación alemana, como les comento, a partir del siglo XIX. En el siglo XIX, en Alemania, se lleva a cabo
este proyecto internacional de cómo todas las legislaciones a nivel mundial pudieran, no debieran, pudieran, porque no podemos imponer a soberanías, recuerden, pudieran llevar a cabo un procedimiento sistemático de una correcta interpretación de su propio derecho interno. ¿Ok? Se manifestó una escuela de interpretación científica, una escuela de interpretación histórica, una escuela de interpretación libre, autónoma. Sin embargo, nosotros vamos a enfocarnos en la que principalmente fue aprobada y es adoptada en la mayoría de las legislaciones, que es la escuela exegética o de la exégesis. ¿Y en qué consiste? Esta escuela establece lo siguiente: toda autoridad jurisdiccional, llámese juez, magistrado, ministro, por mencionar algunos ejemplos de autoridad jurisdiccional, al momento de aplicar una norma, una ley, al momento de aplicar una norma o una ley, veo que lo están escribiendo, por eso estoy pausado, debe hacerlo así lo dicen los libros, voy a mencionar, debe hacerlo literalmente. La mayoría utilizan esta expresión, literalmente, si gusta ponerlo entre comillas, poniéndose en los zapatos del legislador. Cierran las comillas, entre paréntesis, como había dicho, poniéndose en los zapatos del legislador y considerando el territorio, la época en que se presenta la controversia, para así cumplir con el propósito, que tuvo en su momento el legislador. El legislador, estamos hablando del juez o del quien sea, ¿verdad? No, aquí cuando hablamos del legislador hablamos de el servidor que pertenece al poder legislativo. Eso lo voy a explicar. O sea, inicia ahí lo que comenté, el criterio que debe adoptar la autoridad. El juez, el magistrado es la autoridad. Es el que debe tomar en cuenta lo que dije sobre el legislador. Ahí les va. El poder legislativo es el poder que se encarga de crear las leyes, las normas jurídicas. De hecho, ya lo vimos que es a través del proceso legislativo. ¿Okay? Los legisladores, ¿quiénes son? Los diputados y los senadores. Muy bien. Cuando una iniciativa o un proyecto de ley ya adquiere la categoría de ley, que ya se publica, si es federal, se publica en el diario oficial de la Federación, si es una ley local, se publica en el periódico oficial del Estado. El caso es de que ya es ley. Desde el momento en que fue una iniciativa, quien presentó dicho proyecto de iniciativa fue un legislador, ¿estamos de acuerdo? O, en su defecto, el titular del Poder Ejecutivo, haciendo uso de su facultad de presentar una iniciativa. El caso es de que ese proyecto, esa iniciativa, ya sea que lo haya presentado el legislador, en su mayoría, o en un caso excepcional, el titular del Poder Ejecutivo, obedece a una necesidad que en ese espacio, en ese territorio y en ese tiempo o época determinada, la sociedad necesita. Les comenté ahorita que la ley y la evolución social deben ir a la par. Entonces, la escuela exegética, cuando nos dice que una autoridad jurisdiccional, llámese juez,
llámese magistrado, llámese ministro, al momento de resolver una controversia o un caso concreto y deba citar interpretaciones, fundar justificadamente el por qué está resolviendo en cierto sentido dicha controversia sometida a su competencia y jurisdicción, por qué la está justificando en cierta manera y bajo qué presupuestos doctrinales. En palabras más sencillas, dice la escuela exegética, el juez, yo soy un juez de primera instancia y debo resolver un caso concreto sometido a mi consideración. Entonces yo checo qué ley es aplicable al caso concreto, ya sea una norma específica, una jurisprudencia, como ya se las expliqué, o aplicar principios generales del derecho. Pero toda resolución que yo como autoridad jurisdiccional debo ejecutar, debo hacerlo de manera fundada y motivada. Fundada, gente, significa que debo citar la ley, el artículo exacto que estoy tomando en cuenta para resolver un caso concreto. Hasta ahí vamos bien. Y lo que es motivar es justificar con mi sano juicio, con mi criterio profesional como autoridad jurisdiccional, por qué estoy aplicando esa ley o ese principio jurídico al caso concreto. Entonces la escuela exegética dice, ese trabajo, esa función que yo hago de justificar, de motivar el por qué estoy resolviendo en ese sentido, debe obedecer estrictamente pensando en lo que yo debo desglosar que pensó el legislador al momento de presentar esa iniciativa. Porque dice esta escuela, debemos de obedecer la necesidad social que el legislador vio en su momento al presentar un proyecto de ley, y por algo fue aprobado, se discutió, se aprobó, fue sancionado, ratificado, por algo agotó todas las etapas del proceso legislativo. Entonces, nosotros como autoridad no tenemos ningún derecho de alterar el sentido estricto del por qué esa ley fue aprobada. Se aprobó obedeciendo una necesidad en un tiempo y espacio determinado, un territorio y una época determinada. Si en algún momento ya queda obsoleta, pues se deroga o se reforma, entonces se va actualizando. Y esa actualización es la que va a sustituir la nueva necesidad de la evolución social. Entonces ya yo como autoridad tendré que desglosar el nuevo criterio que llevó a cabo o logró que se aprobara esa reforma o esa derogación a lo que fue en un principio una ley que la antecedió. ¿Me explico? Entonces nosotros como autoridad no podemos en ningún momento quitar o poner a título personal. Efectivamente yo soy un profesionista del derecho y soy una autoridad jurisdiccional, me lo he ganado, he acreditado todos los procedimientos evaluativos y académicos para ser un juez, un magistrado, un ministro. A la hora de resolver, yo debo obedecer la escuela exegética. A ver, si a este caso concreto le corresponde la aplicación de esta norma jurídica específica, ¿qué estaba pensando el legislador o qué fue lo que motivó al legislador en su momento a el proyecto que ahora es ley? ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Cómo dice? Y ponerse en los zapatos del legislador. ¿Para qué? Para continuar con el sentido estricto que en su momento buscó lograr con la aprobación de ese proyecto que a fin de cuentas se convirtió en ley. ¿De acuerdo? No tengo por qué ponerle de mi cosecha al momento de fundamentar, al momento de motivar, de justificar. Tengo que hacerlo pensando siempre en cómo hubiera justificado el legislador ese proyecto que es ley ante esta situación en concreto. Nada más. Ese es mi trabajo. De lo contrario, yo estaría llevando a cabo un abuso indirecto de mi autoridad al momento de anteponer principios o ideales subjetivos al caso concreto. Y yo no tengo, aunque sea la autoridad para resolver, no tengo el derecho de hacer eso. Tengo que resolver en cuanto a leyes exactas, jurisprudencia o principios generales del derecho. Entonces, al momento de fundamentar y justificar el cómo resolví, no puede ser a título personal. Tengo que hacer esa fundamentación aplicada al sentido que el legislador le dio cuando se aprobó la norma. ¿De acuerdo?
Eso es la escuela de interpretación exegética o la escuela de la exégesis. Es la escuela aprobada y utilizada en la mayoría de las legislaciones, incluyendo la mexicana. Entonces, en teoría, un juez se tiene que hacer todas las leyes. ¿Vale? En teoría, un juez se tiene que hacer todas las leyes que existen. En teoría, no de memoria, pero al momento en que le hablen de algo, tiene que tener la capacidad de tener los principios generales. Usted me habla de un tema mercantil y yo no me sé el código de comercio de memoria, pero conozco todo su contenido y sé cuál es el sentido que obedece o regula cada aspecto. Si usted ahorita me dice, ¿sabe que tengo un pagaré? Yo me voy a títulos de crédito y luego ya todo lo que resuelve a títulos de crédito, tengo una idea. Pero al momento de resolver un caso concreto, me voy a agarrar el código de comercio para ver exactamente qué artículo, qué norma establece o regula lo que usted me está planteando. Lo mismo si me plantea una situación de carácter penal. Muy bien, pues me están haciendo que alguien me ofreció un servicio y resultó que era un engaño, fraude, y empiezo yo a darme idea porque tengo una noción de todo lo que se estudia en derecho. Pero a la hora de aterrizar, de resolver una situación, yo tengo que citar exactamente qué ley, qué artículos son los que obedecen a la aplicación de su caso en particular. Y es donde ya tengo que citar textualmente el artículo, jurisprudencia, o al aplicar los principios generales del derecho, cuál es la justificación de resolver en un sentido, pero obedeciendo, como digo, lo que el legislador buscó en su momento establecer como una norma. ¿De acuerdo? No sé si tengo claro su... Sí, o sea, el juez se apoya en, digamos, en... ¿Sí? O sea, ahí mismo no tienes que decirlo luego. Voy a decir algo que a lo mejor va a relajarlos, va de alguna manera a hacerlos sentir un poquito más tranquilos, ¿verdad? Y luego con esa intención, pero no se confíen. En todas las universidades nos dicen lo contrario. Era para que yo les respondiera así, pues, y probablemente sí, pero si usted va a los tribunales, usted va a ver hasta el secretario, después el secretario proyectista, ahí tienen los códigos o ahí tienen digitalmente todo lo que están citando. ¿Okay? La costumbre, la práctica, la experiencia, obviamente les va a dejar un conocimiento teórico. No sé, ustedes irán observando, yo los conceptos tengo más de 11 años dando estas asignaturas, pues por eso me las sé de memoria, porque son repetitivas para mí, no se me olviden por esa práctica, ¿verdad? Entonces, el juez, al momento de ser una autoridad que está resolviendo durante la práctica de su trabajo jurisdiccional, pues obviamente se va a encontrar con situaciones análogas hace un día resolví algo similar, está igual, pues ya sé que a qué norma debo dirigirlo, canalizarlo para resolverlo. Entonces se va formando esa experiencia. Pero así de que sea ¿cómo decirlo? Una enciclopedia humana de que se lo sepa textualmente, no necesariamente. En la universidad los exámenes eran orales, abiertos, teníamos que contestar y aprendernos todo de memoria. Y si lo logramos, en su momento algunos conservamos el concepto, otros ya se nos olvidaron, pero no necesariamente. Para acreditar la licenciatura tienen que aprenderse todo de memoria, así nos dicen. Aquí no del todo, algunos conceptos sí son de memoria. Ya les dije, primero que me tienen que decir así de pechito que es, pues, obviamente el concepto de derecho, ¿ok? Pero no los voy a bombardear, no los voy a trabajar, no los voy a presionar, aunque híjole, es que estamos viendo muchas cosas y todo lo tenemos que aprender de memoria. No. Si lo logra, qué bien. Si no, debe entenderlo primero, que en el momento en que ya lo entienda, se le va a hacer más sencillo poder aprenderse el concepto. Pero así que puntos y comas, no. Eso es algo totalmente tradicionalista que no tiene otro sentido más que usted conozca una información que a fin de cuentas en la práctica va a tener acceso a checarla de manera abierta. ¿Ok? ¿Usted cree que cuando me quede un asunto sí tengo una idea, pero cuando dice previa cita, dígame de qué se trata? Ok, me voy dando una idea, pero esto lo puedo resolver por la vía familiar o la vía civil. Abro la legislación para no errar y sobre todo para no afectar, por mi confianza, los intereses del cliente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra duda que tengan, compañeros? Vamos así rápidamente el término de jurisprudencia. ¿Vale? El término de jurisprudencia. El término de jurisprudencia es así de criterio constante y uniforme que conforme a 5 resoluciones constitutorias dictadas en un mismo sentido no interrumpida por un contrario,
se genera o se eleva a categoría de ley. Pensé que me estaba preguntando para tratar a ver si me salían los conceptos que les dije. No. Aquí está, no, ya vamos a la compañera, gracias. Sí, es que ya se los había editado. Con el ejemplo siempre voy a aplicar, pero pues yo tengo la ventaja de estar unos años, ¿no? ¿Y como cuántas leyes son? ¿Cuántas leyes son las que van saliendo cada vez más, pero no se sabe cuánto? Tenemos leyes federales, leyes del foro común, leyes estatales, tratados internacionales, jurisprudencia. La verdad nunca me he puesto a contarles. Gracias. Muy buena pregunta, no me voy a poder contarles. Entonces, ¿saben dónde las pueden encontrar? ¿Saben dónde las pueden encontrar así? Directamente listado. Entren a la página de Congreso de la Unión. La página ahí de Congreso. ¿Para encontrar qué, perdón? Todas las legislaciones federales y locales en la página del Congreso. Sí, ahí van a abrir. Tienen varias opciones: biblioteca jurídica, biblioteca virtual, legislaciones. Y luego, al abrir legislaciones, vienen leyes federales, leyes locales, y luego, obviamente, tienen que seleccionar la entidad federativa de la que quieren checar esas leyes locales. Estado de Chihuahua, Estado de Durango, y él le va a hacer el listado de leyes. Municipios, obviamente que cada estado tiene sus municipios, entonces cuando hay reglamentos aplicables a un municipio, ahí también les habla. ¿Ok? Entonces, chequenlo. ¿Vale? Si ya no puedes superar el municipio y estado, ya son Pero pues, es una buena pregunta. Conozco cuando nos hablan de un tema en particular y ahí uno va remitiéndose a la legislación que obviamente es competente o es aplicable al caso concreto. Pero así que, ¿cuántas leyes en total? Artículos sí, por decir, de la Constitución Federal, sabemos que tenemos 136 artículos. La Constitución local del Estado de Chihuahua tiene 222. Esos datos sí son indispensables. Pero así, bueno, sabemos el título de todas las leyes, pero no hemos puesto a contar una vez, dos,